Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a elaborar un pequeño video repaso ya de los temas, esencialmente del tema de circuitos eléctricos en general. Ya vamos a abarcar la regla de Kirchhoff, vamos a ver la orientación y sentido de la corriente, vamos a ver cómo manejamos las mallas, ya las mallas presentes en un circuito eléctrico, vamos a ver un poco de teoría y también un poco de práctica. Por supuesto, también vamos a ver el tema de resistencias equivalentes en series y en paralelos. Entonces voy a empezar primero ya explicando un circuito en serie. Bien, para ponernos en contexto, bien, para ponernos en contexto, un circuito en serie puede darse de la siguiente manera. Por ejemplo, un circuito en serie eh, es cuando ya pasa una misma corriente, pasa una misma corriente por un camino. Por ejemplo, aquí tú puedes ver que, no sé, imagínense que por aquí pasan 2 amperes. Se dan cuenta que la corriente pasa por estas dos resistencias, es decir, la intensidad de corriente es la misma por ambos lados. Y también puedes darte cuenta, porque está en serie, porque imagínense que aquí es un potencial A. Entonces, como acá hay una resistencia, vamos a darle un valor de 1 ohm y acá 2 ohms. Acá sería un B, ¿no? Porque es diferente, hay una resistencia al medio y acá sería un C, ¿no? Porque también hay una resistencia de 2 ohms en el medio. Entonces, eh, usualmente en los problemas, ya para poder calcular ya la resistencia equivalente cuando es en serie se suma. Por ejemplo, este circuito yo lo puedo cambiar por una sola resistencia, a eso me refiero. Es decir, acá vamos a poner 20 voltios ya, 20 voltios. Pues acá sería 20 voltios. Entonces, como están en serie, A, B y C son diferentes potenciales y también pasa una misma corriente, se dice que este circuito está en serie. Entonces, para poder cambiar estas dos resistencias por una, ya simplemente es la suma, ¿no? Sería 3 ohms. Ahora, imagínense que acá me dan 20 voltios y la resistencia es 3, ¿no? Entonces, tú sabes que imagínense que acá tú pones un potencial A, potencial B, si acá es cable pelado, acá sería A y acá sería B, ¿no? Es decir, la diferencia de potencial entre A y B, ¿cuánto es? 20, ¿no? Porque ahí te dan el voltaje de esa batería. Entonces, tú puedes aplicar, ya en este caso, que, que tú sabes que la diferencia de potencial o voltaje es la corriente por la resistencia, ¿no? Entonces, si la diferencia de potencial es 20 en este caso, 20 es igual a la corriente que va a pasar por esa resistencia de 3 ohms, ¿ya? Corriente por la resistencia que en este caso es 3 nada más únicamente, ¿no? Entonces la corriente puedes calcularla acá, ¿no? 20 entre 3, ¿de acuerdo? Ahora, esto parece bastante sencillo, pero usualmente se complica un poco cuando te da un contexto real. Por ejemplo, te pueden decir, ¿no? Cada, por ejemplo, el ejemplo de un foco. Imagina que tú quieres conectar un foco en un circuito eléctrico, ¿de acuerdo? Un foco, ya, un foco, aparte de que va a prender y toda esa cosa, es una resistencia, porque tiene una resistencia, ¿de acuerdo? Todo instrumento tiene una resistencia en la vida real. Entonces te puede dar un contexto, ¿no? Se tiene un foco de, imagínate una resistencia de 3 ohms. Entonces dibujas acá, no sé, un foquito. Ya un foquito más, ya así es un foco, ¿no? Un foco y una resistencia, no sé, 3 ohms, así. Así ya. Y vamos a ver que el voltaje es 20 voltios, ¿ya? Y imagínense, este es el foco, ¿ya? El foco tiene una resistencia de 2 ohms, ¿ya? ¿Ya? Entonces le pones 2 nada más, pues 2 ohms. Y te tiene que decir, ¿el foco está en serie con el otro, con la otra resistencia o no? ¿Está en paralelo o no? ¿Cómo está conectado el foco al circuito? ¿Está en serie? ¿Está en paralelo? ¿Qué sé yo? ¿De acuerdo? Imagínense, ya imagínense que vamos a poner el caso que está en paralelo, ¿ya? Ya ustedes hacen el caso que es la suma. Entonces, el foco estaría, acá hay una resistencia de 3. Te dicen, ¿no? El foco se pone en paralelo al circuito. Y el foco tiene una resistencia
Acá está el foquito, va a prender. El foco tiene una resistencia de, ya vamos a ponerle 2 ohms también, ya. Y está conectado a un circuito que se alimenta con 30 voltios, ya. Entonces, imagínate que te piden calcular, ya calcular la corriente que pasa por este foco, ¿no? Entonces, si acá es 30, si acá es A y acá es B, la diferencia de potencial entre A y B, ¿cuánto es? 30. Si acá es A, como es cable pelado, acá sería A, A, A. Si acá es B, acá sería B, B, B. Entonces la diferencia de potencial entre A y B, ¿cuánto era? 30. Entonces de ahí puedes calcular, ¿no? Directamente. Por ejemplo, puedes calcular ahí. Tú sabes que la diferencia de potencial de acá a acá, ¿cuánto es? 30, ¿no? Porque A menos B vale 30, ¿no? Entonces pones voltaje, que es 30, es igual a la corriente por la resistencia del foco, en este caso, que es 2, ¿no? Entonces, ¿la corriente cuánto sería? Que pasa por el foco, 15. Así de fácil. Ese es el caso que es en paralelo, ¿ya? El caso que es en paralelo. Ahora vamos a ver cuando es en serie, muchachos. Cuando es en serie, ¿ya? Imagínense que ahora el foco está conectado en serie. Eso no se borra. Ya, imagínense que ahora el foco está conectado en serie, qué sé yo, ¿no? Se pone un foco que está en serie. Entonces, si está en serie, obviamente vas a dibujar así, ¿no? Acá y acá va a estar el foco, ¿no? En serie, ¿no? Porque es un solo camino. Recuerden que en serie es un solo camino. Así acá es 20 voltios y te dice que el foco tiene una resistencia de ya 3 ohms, ¿ya? 3 ohms, entonces le dibuja, ¿no? 3 ohms y acá está conectada una resistencia con otra resistencia en serie, que es 5, no, vamos a poner 6, 8 ohms, ¿ya? 8 ohms para que sea exacto. Entonces, como estos dos están en serie, puedes transformarla a uno solo, ¿no? Cuando es en serie, cuando el circuito está en serie, simplemente si quieres hallar su resistencia equivalente, ¿cuánto sería? 8 ohms. La suma, ¿no? Sí. Perdón, 8 más 3 es 11, ¿no? Vamos a ponerle 7 entonces. Ya vamos a, para que salga entero nada más, ¿ya? Vamos a colocarle 7. 7 ohms. Ya 7 más 3, entonces ¿cuánto es? 10, ¿no? Entonces colocas acá 10, ¿no? ¿Por qué? Porque está en serie, ¿no? Porque acá es un solo camino, pasa una misma corriente y los potenciales son diferentes. Entonces la suma es 10. Entonces acá sería 20 voltios. Entonces, ¿cómo calculas la corriente? Sabes que la diferencia de potencial, si acá pones un A y un B, la diferencia de potencial entre A y B, ¿cuánto es? 20, ¿no? Porque es la proporción, es el dato dado por el problema, ¿no? Entonces, si acá es A, acá sería A y acá sería B, ¿no? Entonces, A menos B es 20, ¿no? Entonces, la diferencia de potencial es 20 en este caso, ¿no? Y tú sabes que la diferencia de potencial o el voltaje es la corriente por la resistencia, ¿no? ¿Cuánto es la resistencia total? 10. Sería 10. Entonces, la corriente, ¿cuánto sería? 2. Entonces, ¿cuánto es la corriente que pasa por acá? 2. 2 amperes, ¿no? 2 amperes. Entonces, sería la misma que pasa por acá, ¿no? Por acá también pasaría 2 amperes. ¿De acuerdo? Porque está en serie, es una propiedad. Pasa la misma corriente cuando está en serie. Entonces, si te pregunto, ¿cuánto es la corriente que necesita el foco para poder prenderse? 2 amperes. ¿Listo? Listo, así de fácil, sencillo. Otro caso podría darse en un caso donde te pidan calcular la resistencia equivalente. Ya, en la resistencia equivalente. Vamos a hacer uno más por acá. Imagínate que, no sé, no, te ponen un circuito así, ¿no? Te ponen un circuito así, 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 qué sé yo, así, 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 y ya está. Entonces, nota. Para que esté en serie, que vamos a poner 2 ohms, ¿ya? 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms. ¿De acuerdo? Entonces tú sabes que para que esté en serie, tiene que pasar la misma corriente, ¿no? ¿Sí o no? Y para que sea, repito, en serie, para que sea en serie, me ha costado ya, porque acá voy a solucionar. Ya, para que esté en serie, acá chiquito, ¿no? Para que esté en serie, es así, ¿no? Este modelo, ¿no? Así, así y así. Si acá es A, acá es B, acá es C, si acá es 2 ohms, pasa una misma corriente, ¿no? Una misma corriente que vamos a llamarle A, ya, en forma general, una corriente A, ¿ya?
Entonces, si tú quieres hallar la resistencia equivalente de estos dos, es decir, si quieres cambiar esos dos por una sola resistencia equivalente, sería, como está en serie, es la suma, 2 más 2, 4 sería, ¿no? Entonces por acá pasa una misma corriente a 4 ohms, ¿no? Así de simple. Cuando está en serie se suma. Cuando está en paralelo, tiene más o menos esta forma. Voy a dibujarlo por acá, así, ¿no? Si acá es A, cable pelado, acá sería A, ¿no? Y acá sería B, 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 ¿no? Entonces te das cuenta que cuando está en paralelo, estas dos resistencias, que le voy a poner un valor de 2 ohms y 3 ohms, tienen la misma diferencia de potencial. Me refiero, A menos B es lo mismo que para 2 ohms, que A menos B es igual lo mismo para 3 ohms. Te das cuenta que la diferencia de potencial o de voltaje, como quieran llamarle, es la misma, ¿no? Entonces, si tú quieres hallar ya la resistencia equivalente en este caso, es simple, ¿no? Simplemente es la suma inversa, ¿no? 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2. Así es cuando es paralelo. Entonces voy a aplicar en un problema aquí. Vamos a llamarle problema 2 a este. Entonces, tienes que analizar, ¿no? Tú puedes decir, estos tres están en serie, ¿no? Pero ¿por qué estarían en serie? Tenemos que analizar ello. A ver, ¿por qué no estarían en serie? Imagínate que la corriente pasa por acá, está entrando por acá y luego se divide, ¿no? Y luego cuando entra por acá, imagínate que acá es A, ¿no? Y acá, como se va a dividir, acá ya sería A1 y A2, ¿no? Porque se va a dividir la corriente en estos dos caminos, ¿no? Y cuando pase por acá, en este nodo de acá se va a dividir otra vuelta, ¿no? Porque hay dos caminos, ¿no? Uno por acá, otro por acá. Acá sería A2 y acá sería A3, ¿no? Algo así, ¿no? Acá, perdón, A3 y A4, ¿no? Para no confundir con este de acá. Entonces, te das cuenta que la corriente que pasa por acá no es la misma que acá y no es la misma que acá. Entonces, yo no puedo decir que esto está en serie. Porque recuerden que para que esté en serie tiene que ser la misma corriente. ¿Ya? Tiene que ser la misma corriente. Pero imagínense, ya para el caso que he brindado, con el caso de las corrientes de los caminos, ya imagínense que está entrando uno por acá y luego se divide, ¿no? Se divide en dos. Imagínense que está corriendo acá, está entrando una corriente A. Acá hay un camino, ¿sí o no? Acá en el punto, perdón, hay dos caminos, se separan, ¿no? Entonces por acá va a ir A1 y por acá va a ir A2. Entonces la corriente A2 va a recorrer todo esto, ¿sí o no? Todo esto. Por lo tanto, la corriente en este camino sería A2, ¿no? Sería la misma para estos tres, ¿sí o no? Por lo tanto, estos tres, ¿cómo estarían? En serie, pues. ¿Ya? Así es como analizas para poder calcular la resistencia equivalente en este caso. ¿Ya? Entonces, ya deducimos que estos tres, ¿cómo están? Esta rama, ¿cómo están? En serie, ¿no? Y en serie, ¿qué se hace? Se suma, ¿no? Entonces, esto de acá se transforma algo así, ¿no? Acá sería 2. Estoy copiando lo mismo simplemente. 2. Acá sería 2. Y acá sería. Y acá lo voy a reemplazar. Lo voy a reemplazar por la suma, ¿no? Porque sé que estos tres están en serie. Y cuando están en serie, ¿qué cosa se hace? Para hallar la resistencia equivalente se suma, ¿no? Sería 2 más 2 más 2. Sería 6, ¿no? Entonces acá coloca 6. Entonces, ahora estos dos, ¿cómo están? Al ojo. Están en paralelo, ¿no? Claro, están en paralelo. ¿Por qué? Porque si tú pones A, acá un potencial A, puntual, o sea, un potencial A, como acá es cable pelado, acá sería A. Como acá hay en medio de una resistencia, no puede ser acá, ¿no? Sería un B. Como acá es cable pelado, un B. Te das cuenta que A menos B, A menos B. La misma diferencia de potencial existe para 6 y para 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se dice que esos están en paralelo, ¿de acuerdo? En paralelo. Entonces, como están en paralelo, voy a aplicar la formulita de paralelo, ¿no? Entonces, ¿qué dice paralelo? Estos dos lo voy a transformar a una resistencia equivalente. O sea, la voy a transformar a uno, nada más, ya no van a ser dos. ¿Ya? ¿Cómo? Con la formulita de circuito en paralelo. Entonces, estos dos la voy a transformar en uno. ¿Ya? Acá simplemente estoy copiando 2, 2 y esto lo voy a colocar acá, ¿no? Entonces, eso es lo de ahí. ¿Y cómo está en paralelo? Bueno, sería, ¿no? 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 entre 2 más 1 entre 6, ¿no? Claro, el 2 de acá y el 6 de acá, ¿no? La suma de inversas. Entonces sería 6 por 1, 6. 2 por 1, 2. 2 por 6, 2 por 6 acá sería, ¿no? Este igual a 1 entre resistencia equivalente
Ya, por lo tanto, acá sería, arriba sería 8, ¿no? 8, 2 por 6 sería 12, y o sea, 1 entre resistencia equivalente, ¿no? Entonces, para que yo es la resistencia equivalente en este caso, ¿cómo sería? Bueno, tengo que invertirlo, ¿no? Porque la resistencia equivalente está abajo. Entonces, si invierto acá, también tengo que invertir acá, ¿no? Entonces, acá sería 12 entre 8, ¿no? La inversa. Entonces, esta resistencia, ¿cuánto sería? 12 entre 8. Ya. Ahora, lo mismo, repito. Estos tres, ¿cómo estarían? En serie, ¿no? Entonces, los sumas, ¿no? Entonces, simplemente quedaría de la siguiente manera, ¿no? Estos tres lo voy a transformar en una sola resistencia. Me doy cuenta que está en serie porque por aquí va a circular la misma corriente, ¿no? Cuando pase por aquí y se divida, no va a pasar la misma corriente, ¿no? Entonces simplemente lo voy a sumar. Ya, lo voy a sumar. Entonces sería, la suma, ¿no? Sería 4, 2 más 2, 4 más 2 entre 8, ¿no? Entonces este sería el resultado si te piden la resistencia equivalente de todo el sistema, ¿no? Entonces eso sería, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a añadir uno más. A ver, ¿qué más? Voy a resolver un problema. Ya, voy a resolver un problema del que estaba hablando en clase, ya, porque también va a venir para calcular la potencia y todo ello. Un problema ya un poco más, más profundo, vamos a llamarlo, no sé. Ya, Eh, ya, ya, entonces me voy a crear un problema, ya, va a ser así. Acá va a ser así una batería, acá va a ser una resistencia, acá va a ser otra batería, así. Eh, ya acá sería simplemente otra resistencia. Acá sería una batería. Y acá sería, no sé, simplemente así. Acá le voy a poner 2 ohms. 2 ohms. Acá voy a poner 30 voltios. 20 voltios. 10 voltios. Y acá voy a poner una resistencia. Y hasta acá le voy a poner otra batería. Ya de esta manera. Y así ya. Y entonces lo que voy a hacer en este caso, acá le voy a poner 30 voltios, ¿no? En este caso, lo primero que tengo que tener en cuenta, ya antes de hacer esto, voy a hacer un pequeño resumen teórico. Hay dos reglas de Kirchhoff, dos reglas, ¿ya? Para resolver este tipo de circuitos. Una regla dice, por ejemplo, si tú tienes un nodo es la unión de tres elementos, ¿ya? Un elemento puede ser una resistencia, una batería, un voltaje, qué sé yo, ¿ya? Entonces, la primera regla, ya la primera regla dice lo siguiente. Si está entrando una corriente de 3 amperes y está saliendo una corriente de 1 amper, ¿cuánto tendría que salir de acá? Dice, todo lo que entra, la sumatoria de todo lo que entra, de todas las corrientes que entra, la sumatoria de todo lo que entra, así lo pondría, de todo lo que entra, es igual a la sumatoria de corrientes, acá vamos a poner corrientes, de todo lo que sale. ¿A qué me refiero? Si está entrando 3 y está saliendo 1, ¿cuánto debería salir acá? 2, pues. Porque está entrando 3, ¿cuánto está saliendo? 1. Y el otro que no sabes, ¿no? Que es lo de acá, ¿no? X, ¿no? Entonces X sería 2. ¿Ah? La otra regla de Kirchhoff mencionan, ya, la segunda regla de Kirchhoff mencionan de que en un circuito cerrado, ya, en un circuito cerrado, en una malla, es decir, ya, en una malla, dice que la sumatoria de voltajes es 0. ¿Ya? Lo otro, porque tenga que pedir calcular potencia, tú sabes que la potencia es la corriente por el voltaje. ¿Ya? Esto es así, esa es la formulita de la potencia, ¿ya? El cual también ya lo tengo en mis fichas. El voltaje es la corriente por la resistencia, ¿no? Entonces, si tú lo reemplazas acá, sería corriente por voltaje, ¿no? Pero voltaje es I por R. Entonces, la potencia también se puede calcular como I al cuadrado, o sea, corriente al cuadrado por resistencia. ¿Ya? Va a depender cuándo uses esto o esto. Obviamente, si tienes resistencia, tienes corriente, aplicas lo de acá, pues. Si tienes resistencia y tienes voltaje, aplicas lo de acá. ¿Ya? Así de simple. ¿Ya? Entonces, esas formulitas, ¿ya? Es lo que hay, ¿ya? Entonces, para este caso, tenemos este circuito.
¿Cuál es el primer paso cuando nos presentamos en estos circuitos eléctricos? Dar la orientación del circuito. Yo le voy a dar esta de acá. Esta. Porque es más fácil, digamos. Entonces, si tú le das esta orientación al circuito, acá le pones un I1, acá le pones un I2. ¿Cuánto está entrando a este nodo? I1. ¿Cuánto está entrando a este nodo? I2. Como tú ya le diste este sentido al lado izquierdo, entonces la corriente que va a fluir en esta rama iría para abajo. Porque está yendo así. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como está entrando I1, I2, ¿cuánto va a salir? Va a salir la suma, ¿sí o no? Porque todo lo que entra debería de salir, ¿no? Entonces acá sería I1 más I2. Ya está. Una vez que has analizado las corrientes que fluyen, usualmente por las intersecciones, las ramas de intersecciones, ya has definido que por ahí circula I1 más I2, luego haces lo siguiente. ¿Ya? Luego haces lo siguiente. El primero que va a tocar I1, porque está yendo así, va a ser el de acá, ¿sí o no? Entonces el de ahí sería más. El de ahí sería más. Y acá sería menos. El chiquito siempre es menos. El grande siempre es más en la batería. Eso nunca cambia. El chiquito siempre es menos. El grande es más. El chiquito siempre es menos. El grande es más. Ahora acá. Acá no le puse. Ya, pues ya me voy a poner 2 ya. 2 ohms. 2 ohms. Como está yendo así, el primero que va a tocar es así, ¿no? Porque la corriente está yendo así, ¿sí o no? Entonces, el primero que toca es este. Entonces acá sería más y acá sería menos. El grande es más, acá es menos. Acá es más, acá es menos. ¿Va? Bien. Ahora, una vez que has definido los signos, aplicas la segunda regla de Kirchhoff. ¿Qué dice la segunda regla de Kirchhoff? Que la sumatoria de voltajes en una malla cerrada, ¿cuánto es? 0. Entonces, como está yendo de menos a más, siempre se agarra el segundo. Y sería, o sea, el segundo signo, ¿no? Más 20. Ya voy a colocar, esto, este es malla 1. Malla 1. Y esto es malla 2. Entonces, en la malla 1, ¿ya? De menos a más sería 20, ¿no? Más 20, ¿no? Más, porque es el segundo signo, ¿no? Más 20. Acá, ya hice de este. Recuerda que estoy sumando voltaje, ¿eh? Acá ya me dan voltaje, por eso simplemente reemplazo el 20, ¿eh? No vayan a multiplicar por el I1. Acá es resistencia, no es voltaje, entonces tengo que transformarlo de resistencia a voltaje, ¿no? ¿Cómo es? Tú sabes que el voltaje es la corriente por la resistencia, ¿no? Entonces, como va de más a menos, ¿con qué signo te quedas? Con el menos. Menos corriente, ¿no? Corriente, porque es corriente por resistencia para que no dé voltaje, ¿no? ¿Cuánto es la corriente ahí? I1. Entonces sería menos I1 por la resistencia. En este caso, ¿cuánto es? 2. Ya, 2. Ahora acá, acá miren. Ya hice de este, ¿no? Ya hice de este también. Ahora acá no. Va de menos a más. Siempre te quedas con el segundo signo, ¿no? Sería más. ¿Más quién? Más 30 voltios. Ya está en voltaje, eso ya no lo transforma, ya está en voltios. Está sumando voltajes. Ya hice este. Ahora falta lo del medio, ¿no? Acá va de menos a más, ¿sí o no? Porque la corriente está fluyendo hacia abajo, ¿no? El segundo que toca, ¿quién es? El más. Por lo tanto, sería más 10, ¿no? Ya está. Ahora acá me falta el signo, ¿no? Bueno, el primero que toca esta corriente, como está fluyendo hacia abajo, es más y acá es menos, ¿no? Siempre se queda con el segundo. Entonces, como va de más a menos, ¿con quién se queda? Con el segundo, ¿no? Que es menos. ¿Ya? ¿Cuánto es la corriente que está fluyendo por esta rama? I1 más I2. I1 más I2. ¿Cuánto es la resistencia? 2. ¿Ya? Entonces, ya hice de todos, ¿no? Hice de este y de este. Ya hice de todos los elementos, ¿no? Entonces ahí termina, pues. Entonces, ¿esto cuánto es? 0. Entonces, de acá puedes reducir, ¿no? A ver, acá simplemente sumar, ¿no? 20 más 30 más 10. ¿Cuánto es? 20 más 30, 50, ¿no? Más 10 sería 60. ¿Va? Ahora acá. A ver, va a ser paso a paso, ¿ya? Acá sería menos 2 y 1, ¿no? Y esta entraría distributiva a cada uno, ¿no? Entonces acá sería 2 por I1. Acá sería 2 y 1, 2 y 2, ¿no? Por este menos sería menos 2 y 1, menos 2 y 2, ¿no? Y esto sería igual a 0. Menos 2 y 1
menos 2 y uno, ¿cuánto sería? Menos 4 y uno, ¿no? Entonces, ese, como está restando, a la derecha, ¿cómo pasaría? Sumando, ¿no? Por lo tanto, 60 sería igual a 4 y uno. Y acá simplemente me salía menos 2 y 2, ¿no? Entonces, como está restando a la derecha, ¿cómo pasaría? Sumando, ¿no? Más 2 y 2. Entonces, aquí de varias maneras. Ya lo puedes dejar así, pero si quieres lo simplificas. Vamos a simplificarle, ¿ah? Como tiene mitad todo, mitad, mitad, mitad. 30 es igual a 2 y uno más y 2, ¿no? Porque le he sacado mitad a cada uno. Ya depende de cada uno, ¿no? Cómo resolver. Cada uno tiene su truquito, ¿no? Para resolver el sistema de ecuaciones que se va a formar siempre. Entonces, acá, bueno, queda así, ¿no? Esta es nuestra ecuación uno, ¿no? Nuestra ecuación uno. Y nuestra ecuación 2 la vamos a sacar de la segunda malla. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, en la malla 2, acá chiquito lo va a hacer ya, acá en este apartado, para tener la visión de todo. Eh, ya, en este caso voy a empezar por acá, pues. Puedes empezar por donde tú quieras, ¿ah? Por acá, por acá, por acá, por acá, por donde tú quieras. ¿Ya? Por donde tú quieras. Ya, vamos a empezar, no sé, por el 30, pues. ¿Ya? Entonces, como yo leí este sentido, ya, el primero que toca es más y luego es menos, ¿no? ¿Quién es el segundo que toca? Este, ¿no? Porque está yendo así, ¿sí o no? Acá llega primero, ¿sí o no? Acá llega segundo, entonces es menos, ¿no? Entonces acá sería menos 30 voltios, ¿no? Menos 30 ya. Luego sigue el de acá. Va de más a menos. ¿Cuál es el segundo que toca? Va así, ¿no? El primero llega acá y luego llega acá, ¿no? El segundo es menos, ¿no? Por eso su signo es menos. Entonces sería, muchachos, menos. Pero acá es resistencia, no es voltaje. Tengo que transformarlo, ¿sí o no? Entonces tú sabes que voltaje es I por R, ¿no? ¿Cuánto es la corriente que circula por acá? I2. Menos I2 por la resistencia, que es 2 en este caso, ¿no? Ahí está. Y luego me voy acá, ¿no? Acá sí, ¿no? Acá cuando da la vuelta va de menos a más, ¿sí o no? Entonces el segundo signo que toca es el más, ¿no? Entonces sería simplemente, bueno, acá se me borró, más 10, ¿no? Más 10. Porque el segundo que toca, cuando esto va así, el segundo que toca, repito, es el de acá, ¿no? No es este. Este es el primero, ¿no? Este es el segundo. Siempre se coge el segundo signo, ¿no? ¿Ya? Luego acá, ¿no? Va de más a menos, ¿no? El segundo que toca es menos, ¿no? Sería menos. Ya, acá abajo lo voy a poner ya. Menos 2. Menos corriente. ¿Cuánto es la corriente que circula por ahí? Y 1 más 2, ¿no? Porque es la suma. Y 1 más y 2. Multiplicado por la resistencia, que en este caso es 2. ¿Ya? Ahora acá. Ya, me falta el de acá. No se olviden el de acá, porque ya empezaba desde acá. Ya, puede empezar donde tú quieras. Ya, bueno, voy a hacer el de acá, ¿no? Acá, como da la vuelta así, yo le doy este sentido, acá va a ir así y luego va a ir así, ¿no? Entonces el primero que toca es más y luego es menos, ¿no? Entonces el segundo signo sería menos. Menos 2. Menos la corriente que circula por acá, ¿quién es? I2, ¿no? No va a ser I1 más I2, ¿ah? Por acá está yendo I2. En realidad, por toda esta rama está yendo I2, ¿ah? ¿Ya? I2. Entonces sería menos I2 por la resistencia, que es 2, ¿no? Y esto todo es igual a 0, ¿no? Y acá reduce, ¿no? A ver, reduciendo eso, ahora sería menos 30 más 10, menos 20, ¿no? Entonces acá voy a calcular, menos 20. Acá sería 2 por I2 por menos 2 y 2, ¿no? Esto acá simplemente está operando. Y acá distributiva igual, ¿no? Sería 2 por I1, 2 y 1. Por este menos y 1, ¿no? Menos 2 y 1, perdón. 2 por I2, 2 y 2, ¿no? Por este menos 2 y 2, ¿no? Ya está. Y acá el esto, ¿no? 2 por I2, obviamente 2 y 2, ¿no? Por el menos 2 y 2. ¿Ya? Sería menos 2 y 2. ¿Y esto vale cuánto vale? 0. Entonces acá, ya en este caso simplemente ya tienes que operar, pues, ¿no? Menos 2, menos 2, menos 2, menos 6, ¿no? Claro, menos 2, menos 4, menos 2, menos 6 y 2, ¿no? Entonces te queda acá simplemente menos 20, menos 6 y 2. Y acá te quedaría menos 2 y 1, ¿no? Menos 2 y 1 igual a 0. Entonces, estos dos, no sé, lo mandas allá si quieres, ¿no? Y cada uno tiene su forma de resolverlo, ¿no? ¿Ya? Si puedes hacerlo a tu manera también. Es menos 20, entonces sería
6 y 2 más 2 y 1, ¿no? ¿Por qué? Porque acá está restando, entonces a la derecha, ¿cómo lo mando? Sumando, pues con signo positivo, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Ya, acá está mi segunda ecuación, pues. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahí está la primera ecuación, la segunda ecuación, las mismas incógnitas, dos incógnitas puedo resolver, ¿no? Entonces, simplemente ya acá ya puedes resolver como tú quieras. Es un sistema de ecuaciones que ya en un décimo ya deberíamos saber, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurre... Ah, no, ya puedes restar directamente, creo, de aquí, ¿ah? Claro, claro, puedes restar, ¿sí o no? Si tú restas, esta vamos a llamarle ecuación uno y esta vamos a llamarle ecuación 2. Si tú restas uno menos 2, ¿quién se va a eliminar? Esto se va a eliminar, ¿sí o no? Si restas 2 y uno menos y uno, ¿no? Entonces vamos a restar ya. Entonces restamos, ¿ya? Restamos directo. Menos mal que ya está servidito. Entonces restamos la ecuación uno menos la ecuación 2. Entonces sería 30 menos 20. ¿Cuánto sería? Menos por menos, más, ¿no? 30, o sea, sería 30 más 20, ¿no? Sería 50. Claro, estoy restando, repito. Estoy restando la ecuación uno y la ecuación 2. 30 menos 20, ¿cuánto es? Más, ¿no? Entonces sería 50. Ahora acá. 2 y uno menos 2 y uno se van, ¿sí o no? De frente, claro. Ahora acá. Y 2 menos 6 y 2. ¿Cuánto sería? Menos 5 y 2, ¿no? Por lo tanto, acá sacas I2, ¿no? ¿I2 cuánto sería? Menos 10, ¿no? Y como es corriente, porque I es corriente, sería acá amper, ¿no? Ya, entonces la corriente 2 sería menos 10, ¿no? Y ya luego reemplazas en cualquier ecuación, pues para hallar I1, ¿no? A ver, lo reemplazo en 1, ¿ya? En 1. En 1 tú tienes que 30 es igual, o sea, de acá estoy sacándolo. En 1 tú sabes que 30 es igual a 2 y 1 más I2, ¿no? Pero I2 ¿cuánto vale? Menos 10. O sea, menos 10, ¿no? Menos 10. O sea, es más, pero acá te sale negativo, ¿no? Menos 10, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, esto pasa a sumar 40, sería igual a 2 y 1. Por lo tanto, I1, ¿cuánto sería? 20. Amper, ¿no? Porque es corriente. Ya está. Y hasta acá, usualmente, la gran mayoría tiene conocimiento de ello. Simplemente es operar, ¿no? Y hacer una serie de algoritmos, ¿no? Para calcular. Ya, pero acá, imagínate, ya, porque te voy a pedir eso en el examen, que yo te pido, ya, imagínate que de ese circuito, ya, lo que yo te voy a pedir es, eh, imagínate que acá pongo un voltímetro, un equipo, ¿no? Un voltímetro acá, un voltímetro. Quiero saber, o sea, con el equipo que les mostré en clase, ya, cuando conectaba los dos enchufes para poder medir el voltaje, imagínate que un enchufe lo pongo acá y otro enchufe lo pongo acá. Yo quiero saber cuánto es el voltaje generado en esa rama, ¿ya? Entonces tú tienes que dar el verdadero sentido a la corriente, ¿ya? Como I1 te salió positivo 20, ese es el sentido correcto. Acá te salió 20, ¿no? 20 amperes. Como I2 te salió negativo, quiere decir que no está mal el problema. O sea, quiere decir que la orientación que les has dado no es la correcta. Debería ser al revés. O sea, debería ser así, ¿no? Este es el verdadero sentido. Si yo le puse así, entonces, como me sale negativo, el verdadero sentido es así, para acá. Entonces acá sería, como me salió menos 10, acá ya sería 10, ¿no? 10 amperes. No, positivo, ¿no? O sea, es el sentido, es el al revés, ¿no? Cuando sale negativo. Entonces, ahora si te pones a analizar este nodo, ¿no? Este nodo de aquí. El nodo de arriba, ¿no? Acá sí. Por acá está entrando ¿quién? 20, ¿no? 20 amperes. Y por acá el verdadero sentido era para allá, ¿no? Porque era así, ¿no? Porque me salió negativo, si no tengo que cambiarle. Entonces, el de ahí sería 10 amperes. Y ahora acá, profesor, ¿cómo es? ¿Para arriba o para abajo? Ya, entonces te voy a explicar ahorita para dónde es. Entonces, como el 20 está generado por una corriente así, ya, tú te guías de acá. Como va a ser así, acá sería para abajo, ¿no? Entonces, para abajo. ¿No? Es para abajo. Entonces, ahí sería para abajo. Muy bien. Entonces, si está entrando 20, ¿cuánto debería salir? 20, pues. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale, ¿sí o no? Entonces, si está entrando 20 y está saliendo 10 y acá que no sé, ¿cuánto va a salir acá? 10, ¿no?
obviamente al ojo, ¿no? Ya no es necesario hacer la ecuación, ¿no? Entonces 10 más 10 me da 20, ¿no? Todo lo que entra, lo que está entrando acá, porque está entrando el 20, y acá está saliendo el 10, y acá está saliendo una cantidad que no sé. ¿Cuánto sería esta cantidad? 10, ¿no? Porque 10 más 10 es lo que entra, ¿ya? Es la primera regla de Kirchhoff, ¿ya? Entonces, bien, ya sé la corriente que fluye por esta rama de acá. ¿Por qué es importante ello? Porque voy a determinar el voltaje que está circulando por acá. O sea, por acá, ¿cuánto va a circular? 10 amperes, ¿no? Ya está. Entonces voy a dibujar esa ramita acá. A ver, esa ramita voy a dibujarla acá porque está algo así, ¿no? Acá es así, así. ¿Qué más? Ah, luego así una resistencia, ¿no? Así. Y por acá yo le conecté un voltímetro, ¿no? Entonces te voy a preguntar, ¿cuánto es la lectura del voltímetro? Algo así, ¿no? Entonces, acá sería 10. 10, acá es 2, ¿no? 2 ohm, ¿no? Y nada más, ¿no? Ya. La corriente que fluye por acá, ¿cuánto es? 10. Entonces sería 10 acá. Entonces, ¿cuánto sería el voltaje? Ya, pues el voltaje generado por esta rama simplemente sería la suma. Acá es 10 voltios, ¿no? Entonces, como va hacia abajo, acá sería menos, más, ¿no? Bueno, el chiquito siempre es más. Acá es más, menos, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la lectura del voltímetro? Sería, como va de menos a más, porque la corriente está yendo hacia abajo, se quedaría con el más, ¿no? La lectura del voltímetro sería 10 voltios, positivo, porque está yendo de menos a más, siempre te quedas con el segundo. Y acá sería, es ohm, ¿no? No puedes sumar 2, pues, porque es ohm. Yo quiero voltaje. Quiero medir la lectura del voltímetro. Entonces sería menos la corriente, que es 10, por la resistencia, que es 2 ohm, ¿no? Entonces la lectura del voltímetro sería 10 menos 20 menos 10 voltios. Entonces tú escribes, ¿no? La lectura que hace el equipo, el instrumento voltímetro es menos 10 voltios. Simple, en esa rama. Lo mismo si te pidieran acá, si te pidieran acá, es el mismo procedimiento, o sea, es la suma nada más, ¿no? Entonces, ¿qué significa este menos? Que simplemente el voltímetro ha sido puesto al revés, nada más. ¿Ya? Como esa vez que lo medí, ¿te acuerdan que salía en la pantallita con el equipo negativo? Simplemente es porque lo puse al revés, ¿no? Entonces acá si quieren ponen, ¿no? Sale negativo porque el equipo está puesto al revés, algo así, ¿no? Entonces ahí es la medida de lo que es el voltímetro, ¿ya? Ahora imagínense que acá pongo un amperímetro. Ahí pongo un amperímetro. ¿Cómo sé la lectura del amperímetro? Simple. Fácil. ¿Qué corriente circula por la izquierda? Por acá, por el amperímetro. ¿Acaso no es I1? Entonces, por el amperímetro, ¿qué va a circular? I1, ¿sí o no? Entonces, el amperímetro, ¿qué lectura va a dar? I1, pues. ¿I1 cuánto es? Creo que era 20. I1 es 20. Entonces, si yo coloco un amperímetro acá, quiero saber cuánto es la corriente que circula por esta rama, por así decirlo, sería I1, pues. Pero I1 es 20. Entonces, el amperímetro, ¿cuánto será su lectura? 10 amperes. Nada más, así de fácil, ¿no? Entonces ahí estaría. Ahora, ¿cómo calculo la potencia? Ya, este ya es otro temita que también lo he enseñado ya en clase. Voy a ver voy a ver cómo lo calcule. A ver, ¿dónde Ya, ahora voy a calcular la potencia, muchachos. La potencia, tú sabes que es I al cuadrado por R o I por B, ¿no? Como había mencionado. Imagínate que te pido la potencia, imagínate, en 2. Ya, solamente voy a hacer en 2, lo demás es similar. La potencia es la corriente al cuadrado. ¿Cuál de las dos formulitas? En realidad hay tres, ¿ya? Pero solamente voy a mostrar dos. ¿Cuál es? ¿Cuál es la corriente que circula por 2 ohms? Porque yo quiero la potencia que genera 2 ohms. Sería. ¿Cuál es la corriente que circula por 2 ohms? I2, pues, ¿no? I2 es el de acá. I2. ¿Cuánto es I2? I2 nos salió 10, ¿no? Acá está, 10. Entonces la potencia generada por la resistencia de 2 ohms sería 10 al cuadrado. Voy a usar esto, ¿no? Porque tengo corriente y tengo resistencia, ¿no? 10 al cuadrado por la resistencia, que es 2. ¿De acuerdo? 2. Entonces acá simplificando. 10 al cuadrado, 100 por 2, 200. 200 watts. ¿Ya? Así de simple. Esa es la potencia. ¿Ya? Entonces repito. Ahora te pueden decir, ¿no? Como te digo, una resistencia
puede ser un equipo, puede ser un foco. Y imagínate que te dicen, el foco es de 2 ohms. Entonces te piden la potencia generada por el foco. ¿Ya? Obviamente tienes que identificar cuánto es la resistencia del foco. En este caso hipotético que estoy planteando es 2. Entonces sería la corriente que pasa por el foco, que en este caso es 10, como ya lo calculé, por su resistencia, ¿no? Por 2. Entonces la potencia del foco, imagínense que es un foco, sería 200 watts, ¿no? Entonces así calculas. En realidad, foco es algo general, ¿no? Que es muy utilizado, ¿no? Pero en realidad puede ser un equipo, puede ser un motor, qué sé yo, ¿ya? Así calculas la potencia. Ahora, ¿qué más me estoy olvidando? A ver, ya hice amperímetro, instrumentos de medición, cálculo de potencia, resistencia en serie, en paralelo, ¿ya? Eh, ya mostré cómo se calcula la potencia. Déjame ver acá. Sí, pues ya hice todo, ya. Ya hice todo. Ya, y eso vendría a ser todo, muchachos. Entonces, espero que nos vaya bien mañana, ¿no? Y éxitos en sus objetivos. Nos vemos.